Bueno, vamos a empezar entonces con esto del ciclo vital y vamos a ver por qué es importante el desarrollo de la persona a lo largo del tiempo. A veces nosotros no damos mucha importancia, mucho valor a esto del desarrollo, pero ustedes saben bien que los traumas infantiles a la larga crean problemas en la conducta o comportamiento de las personas. Muchas personas van a arrastrar los problemas del desarrollo hasta la edad adulta y van a permanecer y van a persistir estas personas con sus traumas que van arrastrando a través de la infancia. Entonces, por eso es que es tan importante conocer el desarrollo, ¿no? El ciclo vital, porque uno desde que nace hasta que muere sufre de ciertos traumas, de ciertos hitos en su desarrollo y van haciendo fijaciones a lo largo del tiempo. Entonces, cuando uno hace fijaciones graves en una etapa determinada del ciclo vital, lo más probable es que su vida sea un constante tormento debido a los cuadros mentales que van a presentar a lo largo de la vida. ¿Ya? Entonces, vamos a ver primero qué es la introducción, ¿no? ¿Qué es en la introducción, qué es el ciclo vital? El ciclo vital es la aplicación de un marco evolutivo que permite comprender e intervenir efectivamente en un conjunto de situaciones en la vida de los individuos que de otro modo se mantendrían confusos. Entonces, como que en el ciclo vital nosotros vamos delimitando ciertas etapas de nuestro desarrollo. El ciclo vital, pues entonces va a representar todas estas etapas que atravesamos todos los seres humanos desde que nacemos hasta que morimos, ¿no? O sea, nuestra vida es una constante evolución. Todos cambiamos a medida que va transcurriendo el tiempo y estos cambios van a ser para algunos beneficiosos y para algunos van a generar cierto tipo de problemas, sobre todo mentales, ¿no? El desarrollo tiene lugar en etapas sucesivas y bien definidas. Entonces, si no se consigue resolver un periodo vital dado, todas las etapas posteriores van a reflejar este fracaso en forma de desajuste físico o cognitivo. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando una persona tiene ciertos problemas en ciertas etapas del desarrollo, por decir, ha sido abandonado el sujeto, la persona, ha sido abandonado desde su más tierna infancia. Este, este hecho de haber sido abandonado por la madre va a repercutir a lo largo de su vida adulta, ¿no? Es muy frecuente observar, por ejemplo, que aquellas personas que no han tenido un vínculo muy estrecho con la madre y que a lo largo del tiempo han crecido prácticamente solas o con otra persona. Entonces, a la larga, pues van a sentir como que un desapego, ¿no? Hacia la madre, ¿no? Y terminan saliendo muy temprano de la casa o terminan no extrañando el ámbito familiar, ¿no? Entonces, hay una cierta frialdad también en el comportamiento de estas personas cuando se desprenden o cuando se alejan de una persona aparentemente querida por ellos. Entonces, las repercusiones que se dan cuando ocurre
este tipo de anormalidades en el ciclo vital va a tener siempre repercusiones a lo largo de la vida. En el ciclo vital entonces nos va a permitir integrar el desarrollo del individuo con el de la familia, ¿no? La familia también va evolucionando a medida que va transcurriendo el tiempo. Por tanto, nosotros nos acomodamos a la dinámica familiar. Y este ciclo vital nos permite integrarnos con la familia en los hábitos, costumbres, afectos, manifestaciones de toda la naturaleza. Nosotros somos el reflejo de lo que vivimos en familia. ¿Se entiende, no? A ver, apaguen sus micrófonos, por favor, hay interferencia. Entonces, entonces es muy importante porque esto del ciclo vital nos va a poder integrar, ¿no? Nos va a poder integrarnos al desarrollo también de la familia, ¿no? Al estudiar cómo engranan y se interpretan los ciclos vitales de los individuos y conforman el sistema familiar. O sea, nosotros somos pieza clave en la familia. Y a medida que va transcurriendo el tiempo, vamos adquiriendo todos los hábitos, costumbres, manifestaciones afectivas y todo eso dentro del ámbito familiar. Por tanto, nosotros vamos a conformar al final lo que se llama el sistema familiar, ¿no es cierto? Esto va reflejado y eso han debido ver también en medicina social con la teoría de sistemas. Nosotros vamos a ir como pieza clave a conformar un sistema y es el sistema familiar. Ahora, habitualmente cuando está una mujer está embarazada, ¿no? Eh, hay esa tendencia a soñar con el hijo deseado, ¿no es cierto? Es decir, aquí van a comenzar en los juegos, va a haber ya en la infancia, ¿no? En las manifestaciones instintivas, tanto de varoncitos como de mujercitas, ¿no? Aquí las mujercitas van a comenzar a jugar en sus juegos infantiles con las muñecas, ¿no? Y a lo largo de la infancia, ya se va a poder detectar ciertas huellas de la relación con sus padres. Entonces, cuanto más los padres influyan sobre sus hijos, entonces se va a ir ya conformando un sistema de personalidad. O sea, ya vamos estructurando el tipo de persona que vamos a ser a lo largo de la vida, ¿no? Y esto depende mucho, ¿no? De la influencia, de la relación, de las huellas que dejen nuestros padres sobre nosotros. Cada niño antes de nacer ha sido pensado e imaginado. Todas las mamás, los papás van soñando del tipo de persona que quisiera su hijo, que quisiera ser su hijo, ¿no? Entonces ya van teniendo una historia, ¿no? El hijo ya va teniendo una historia que lo antecede y esa es la historia de sus papás. No es casual, no es casual que los hijos, ¿no? Vayan repitiendo la misma conducta de sus padres. O sea, esa historia que han dejado los padres se va repitiendo por los hijos de una u otra forma, de forma parecida o más o menos igual. Entonces, por eso es que es muy importante que se tenga en cuenta
este aspecto, porque muchos, muchos padres si han tenido algunas dificultades en su desarrollo a lo largo de su vida, ¿no? Pueden un tanto interrumpir ese ciclo de vida para modificar y evitar que sus hijos atraviesen las mismas situaciones que a ellos les ha tocado vivir, ¿no? Entonces, como que la historia se va repitiendo, ¿no? De padres a hijos, ¿sí? El nacimiento y la relación madre-hijo. El niño no posee la capacidad de valerse por sí mismo. Todos los hijos siempre van a ir dependiendo de la madre, ¿no? Por tanto, la madre se va a convertir en el sostén. Si no está la madre, entonces la cuidadora más, más próxima al niño. El niño va a necesitar siempre ayuda de los adultos para sobrevivir. Los niños abandonados generalmente pueden tener desenlaces fatales. No son capaces ni de alimentarse, ¿no? Ni de cubrir sus más preciosas necesidades como el calor humano. Entonces, siempre un niño va a depender de una persona adulta, en este caso de la madre. Hay un perrito por ahí que está haciendo mucha bulla. Entonces, tienen, tiene conductas que le permiten relacionarse con el medio. Ustedes ven que un niño también tiene esa capacidad de relacionarse con el entorno, ¿no? Y cómo se relaciona, cuál es el medio a través del cual un niño se relaciona con el entorno familiar o social. Primero que van a manifestar, hablando neurológicamente, a través de los reflejos. O sea, los reflejos de los recién nacidos van a ser un tipo de conductas automáticas, ¿no? Estos reflejos van a formar parte del bagaje hereditario. Todo estamos nosotros heredando de nuestros padres, ¿no? Y se van a poner estos reflejos en funcionamiento tanto por estímulos internos, por decir, el hambre, o como por estímulos externos, que puede ser el frío o el calor, ¿no? Y estos reflejos ustedes seguramente van a llevar en pediatría también. Estos son los reflejos de succión, prensión, marcha, aceptación, ¿no? Entonces, todos estos reflejos sirven también como para manifestar un tipo de relación con el entorno familiar o social, ¿no? Por ejemplo, cuando un bebé tiene hambre, hay un aumento. Blanquita, un favor, estoy pasando clases. ¿Le contesto en una media horita? Sí, estoy pasando clases. ¿Ya? Después le contesto. Entonces, cuando el bebé, por ejemplo, tiene hambre, entonces va a haber un aumento de tensión, ¿no? Y hay un modo de descargar esta tensión. ¿Cómo descarga esta tensión el bebé? A través del llanto y del pataleo. Y este llanto y pataleo es su forma de comunicación, ¿cierto? Entonces, ¿quién acude ante esta forma de comunicación que es el llanto? Entonces,
necesitamos necesita auxilio, y quién es la que va a acudir a este auxilio es la madre, ¿no? La madre entonces se constituye en un pilar fundamental para satisfacer estas necesidades del bebé, ¿no? Ahora, al recibir, al recibir el alimento, el bebé, el niño, entonces hay un intercambio, ¿no?, de miradas entre el niño y la madre, hay caricias y además hay palabras. Esta es una forma de comunicación, una forma de relacionarse, ¿no?, de la madre con el niño o de la cuidadora con el niño, y hay un intercambio mutuo. En este caso, en la mayor parte de los casos, hay un intercambio mutuo entre madre e hijo, ¿no? Ahora, la relación madre-hijo durante los 2 primeros años de vida es clave, es vital. ¿Por qué? ¿Por qué es vital y por qué es tan importante este vínculo materno durante los 2 primeros años de vida del crecimiento del niño? Porque va a definir ya las características del comportamiento que tiene el niño para el futuro, ¿no? Esto, cuando hay un buen vínculo entre madre e hijo, entonces esto va a generar un desarrollo normal, ¿no? El amamantamiento, por ejemplo, implica que la piel, que es símbolo de caricias y abrazos y roces, ¿no?, genere pues este apego, este contacto, ¿no?, este roce afectivo a través de la piel, del calor humano, hace que el niño se sienta más confiado y además eh, más confortable también frente con su madre. Entonces, el amamantamiento es pues no solamente es importante por el hecho de proveer el alimento vital que es la leche, sino que implica también un roce, un contacto afectivo, donde tanto el niño como la madre se sienten en una situación cómoda, ¿no?, agradable. El niño confiado a sí mismo, confiado por el calor humano, y la madre segura del cuidado que brinda a su bebé, ¿no? Entonces el amamantamiento es vital, es muy importante, ¿no? Ahora, cada estímulo va a ser transformado en una experiencia significativa. Todo lo que, todo estímulo que vaya generando en el bebé, ¿no?, y que viene producto de la madre, entonces va a ser para el niño una experiencia significativa, va a ser una experiencia agradable. Pero si el estímulo es nocivo, entonces va a generar traumas, ¿no? A ver, es diferente, por ejemplo, el crecimiento de un niño que ha sido criado, que ha sido criado adecuadamente por la madre, que ha brindado, a quien le ha brindado afecto, calor, ¿no?, alimentación en el momento preciso. Su conducta va a ser totalmente diferente al de aquel niño que ha sido maltratado, abandonado, que ha sufrido, y además que los estímulos siempre han sido nocivos. O sea, la conducta varía. A lo largo del tiempo eso se nota, ¿no? Entonces, los estímulos van a ser entonces muy, muy importantes y se van a transformar en experiencias significativas, para bien o para mal, ¿ya?
Además, pueden convertirse también estos en una señal, ¿no? En una señal. Si hay una caricia y mucho calor, es una señal de afecto. Pero si es un golpe, un maltrato, una actitud violenta frente al niño, esto puede convertir en una señal nociva. El niño va a estar siempre asustado, temeroso, ¿no? Cualquier estímulo siempre va a interpretarlo de forma negativa. ¿Sí? Entonces, a lo largo del tiempo se van a ir añadiendo otras señales, ¿no? Y estas señales pues van a significar la construcción de la imagen coherente del mundo del niño. Con tantas señales buenas o malas, el cerebro del niño entonces va a ir construyendo una imagen. Puede ser imagen positiva o puede ser imagen negativa, depende de cómo le hayan criado, ¿no? Entonces, es como si estuviéramos modelando una masa para darle forma, ¿no? Si lo trabajamos bien, podemos tener una buena imagen, pero si lo trabajamos mal, vamos a tener cualquier cosa. ¿Me entienden, no? Sí, doctor. Entonces están entendiendo la importancia del desarrollo, ¿no es cierto? Nosotros somos lo que nos hemos criado, cómo nos hemos criado. Simplemente estamos reflejando eso. Y esto se va a repetir a lo largo de las generaciones. De generación en generación, esto se va transmitiendo. La madre ayuda a tratar con los estímulos que vienen del interior, dándole de comer cuando tiene hambre, cambiándole cuando está mojado, abrigándole cuando tiene frío. Entonces, fíjense cuán importante es la presencia materna, pero no simplemente presencia, sino también acción. Es decir, que la madre es vital en la forma de proveer afecto, ¿no? Cuanto más afecto provea la madre al hijo, entonces va construyendo también un tipo de personalidad más estable, ¿no? Los niños que han sido criados con mucho afecto van a ser muy diferentes a las personas que han sido criadas a la mala, con agresividad, con violencia, con maltrato, con negligencia, etcétera. Ahora, ¿cuáles son los efectos que produce la carencia materna o función materna? René Spitz, René Spitz, que es un psicólogo británico, ¿no?, que escribió una tesis respecto al efecto que produce la carencia materna, hizo un estudio muy interesante allá por los años 50 respecto a qué pasaba con aquellos niños que habían sido abandonados por sus madres, pero por la Segunda Guerra Mundial. Usted sabe muy bien que durante la Segunda Guerra Mundial hubo muchos, pero muchos muertos y muertas, y habían abandonado a sus hijos en las guarderías, las casacunas que se llamaban. Entonces, cuando él fue a hacer un estudio allá para ver qué pasaba con aquellos niños que habían sido abandonados, entonces hizo una descripción interesante de las reacciones que tienen los niños cuando son abandonados por su madre, ¿no? Entonces, y a esto pues lo ha denominado Spitz hospitalismo. Ahora, las secuencias de reacciones que los bebés presentaban cuando eran separados por sus madres eran la protesta, ¿no? Primero chillidos,
incomodidades, bulla de los niños, llanto, desesperación, ¿no? Desapego, ¿no? En los niños hospitalizados. Es lo que vemos cuando un bebecito es abandonado por momentos, por minutos por su madre y entra en un estado de protesta, forma de chillar, ¿no? De desesperación del abandono de la madre, ¿no? Y esa sensación de desapego, ¿no? Eh, entonces, esto se ve, es muy frecuente ver en los niños, a veces que entran, se internan en los hospitales. Por eso es que ahora se permite que los niños sean internados junto con su madre. O sea, la madre les acompaña y se van turnando con el padre, la madre, a veces la hermana. Entonces, muchos se van, se van relevando, ¿no? Para el cuidado del niño. Los graves trastornos físicos también van a acompañar a la perturbación afectiva, ¿no? Cuando un niño es abandonado entonces por su madre, puede haber pérdida de apetito, ¿no? Cuanto más tiempo ha sido abandonado por la madre, va a haber también detención del desarrollo. Entra lo que se llama es en un estado depresivo el niño. No come, se detiene por tanto su desarrollo y su crecimiento, ¿no? Hay una falta de adquisición del aprendizaje normal, ¿no? Se va retrasando en el desarrollo intelectual, mental, ¿no? Hay, cuando ha aprendido ya algo y ha sido internado, digamos, en un hospital y separado de su madre, va a tener también una pérdida del aprendizaje ya adquirido, ¿no? Se va a olvidar un poco hasta caminar, hablar, ¿no? Pérdida de control de los esfínteres y capacidad de establecer contactos. O sea, en vez de avanzar, el niño va a retroceder, ¿sí? Cuando es abandonado por la madre y por tiempo más prolongado. Entonces, ¿se imaginan la importancia que tiene el vínculo materno, el apego de la madre con el hijo? Entonces, vital, ¿no? Para formar entonces personas sanas, mentalmente sanas, entonces tendremos que recomendar y trabajar mucho, ¿no? Sobre ese vínculo materno, ¿no? Favorecer ese vínculo materno. Entonces, vuelvo a repetir, la madre es fundamental en la estructura psíquica, ¿no? Del niño que después va a ser adulto. Pero ¿y qué rol juega el padre? Sabemos que las madres son proveedoras de afecto, pero el padre es portador de cultura, de normas, de mandamientos. O sea, cada familia tiene un estilo particular de manejar sus normas. En una familia hay normas especiales. Entonces, ¿quién es el que aporta todo esto? El papá, ¿no? La cultura y la norma, o sea, la ley. ¿Sí? Eso, hasta ahí hemos hablado de los bebés, ¿no? Ahora entramos al periodo de la infancia. La infancia va desde el nacimiento, pues, a la adolescencia, ¿no? Aquí interactúa, el niño va a interactuar con el medio, es decir, con los objetos y con las personas. Aquí ya existe esa interacción, porque los niños ya van a la escuela, ya se socializan, algunos ya van de muy temprana edad a las guarderías y hacen una interacción con el medio.
objetos y personas, ¿sí? Aquí el niño ya va cambiando física y psíquicamente. Ya no es aquel niño de antes, ya no es ese bebecito. Aquí ya se observa, ya se hacen evidentes los cambios físicos. Las mujercitas ya tienen un aspecto más femenino y los varoncitos también, hasta en la forma de pensar y en la forma de manifestarse o relacionarse con sus pares, ¿no? Adquiere conocimientos más complejos, ya aprende a escribir, ya aprende a leer, ¿no? Ya va adquiriendo otras habilidades mentales y va manifestando ya aquí su capacidad mental, ¿no? Su inteligencia, su coeficiente intelectual, ¿sí? Aquí aumenta la capacidad cognitiva y desarrollo de su inteligencia. El aprendizaje es experiencia intensamente afectiva. O sea, no se puede enseñar a un niño a la mala, gritándole, maltratándole, jalándole las orejas, las patillas. No se puede enseñar a un niño así, ¿no? El aprendizaje, dice, es experiencia intensamente afectiva. Cuanto más afecto se use en la enseñanza del niño, entonces este es mejor aprovechado. El niño recuerda mucho más cuando se le enseña con cariño, ¿no? Entonces, vital. Estamos repitiendo otra vez la parte afectiva en la relación con los niños. Su capacidad cognitiva está en relación con fase del desarrollo de la organización sexual, ¿no? Lo sexual es todo aquello que va a producir placer, ¿no? Está relacionado con la pulsión y con la libido. Estos son términos que están muy insertos en el desarrollo psicosexual, ¿no? De los diferentes autores que han estudiado el desarrollo del niño, ¿no? En, en el psicoanálisis ya Freud, Ana Freud, la hija de Sigmund Freud, y otros autores manifiestan este tipo ya de conceptos, como la pulsión, ¿no? La pulsión es ese impulso psíquico, es esa fuerza que impulsa al sujeto a llevar a cabo una acción para satisfacer una tensión interna, principalmente de tipo sexual, ¿no? Entonces son pulsiones, esos impulsos psíquicos, esa fuerza, esa energía que todos tenemos dentro de nosotros, ¿no? Y la libido también es una energía psíquica, es un impulso y fuerza creadora de la energía vital. Y para condicionar esto, está condicionada por factores hormonales, psicológicos y nerviosos. Entonces, tanto pulsión como libido van a ir siempre acompañados, ¿no? Y que son esa fuerza, ese impulso psíquico y esa energía psíquica que tenemos nosotros instintivamente. Freud sostenía que la amnesia infantil hace olvidar a los adultos parte de su sexualidad infantil. Esta es una aseveración que hace Sigmund Freud cuando se refiere al desarrollo psicosexual, ¿no? Las impresiones olvidadas no han desaparecido de la memoria sin dejar huellas en el psiquismo. Todo lo que nosotros vemos
sentimos, todas esas experiencias, todas esas impresiones que tenemos quedan grabados en el inconsciente, ¿no? Esas cosas que nosotros creemos que nos hemos olvidado no han desaparecido de la memoria, sino que están como unas marcas ahí, ¿sí? Están como unas marcas que, que pueden permanecer de forma latente hasta un determinado momento y pueden, y en algunos casos pueden desaparecer o pueden un poco borrarse de la memoria, pero dejan huellas, pero dejan, a ver, dejan cierto tipo de manifestaciones que a la larga pueden transformarse en diferentes tipos de comportamiento o conducta, ¿sí? Entonces, a ver, por decir, una, una, una persona que ha sufrido un abuso sexual, un bebé, una niña o un niño que ha sufrido un abuso sexual a la edad de 2, 3 años, ¿no? Entonces, puede ser que esa persona se haya olvidado la situación, pero esto no se ha borrado totalmente de la mente, no ha desaparecido de la memoria, ha dejado huellas y ese tipo de comportamiento lo va a manifestar en la vida adulta. ¿Por qué? Porque está metido en su inconsciente, está grabado en su inconsciente, que aunque se haya borrado de su mente esas imágenes de ese efecto desagradable de lo que es el abuso, ¿no? Pero va a manifestar a la larga con cierto tipo de comportamiento instintivo, ¿no? O sea, una conducta, por eso es que siempre es el efecto de una causa. Hay una relación de causa-efecto. ¿Por qué tenemos un tipo de comportamiento? ¿No? ¿Por qué? Porque probablemente es el efecto de esa sensación, de esa eh, experiencia que hemos vivido en el pasado. O sea, nada es casual, todo viene por algo. ¿Me entienden, no? Ahora, esta exclusión es efecto de la depresión. Entonces, todas estas cosas que de repente no queremos nosotros recordar, reprimimos, evitamos que salga al consciente. Si está grabado en el inconsciente y esto quiere salir, nosotros reprimimos ese, y excluimos, por tanto, tratamos de anular ese recuerdo y viene ahí el efecto de la represión, ¿no? Una represión de esas experiencias negativas e incómodas a veces que se nos ha metido a la parte inconsciente. Hay algunas manifestaciones en la infancia, por ejemplo, el chupeteo. El chupeteo es el modelo de estas manifestaciones sexuales, ¿no? Es un modelo de estas manifestaciones sexuales. Aquí hay alguna sensación de placer con el chupeteo de los labios, ¿sí? Si hay el chupeteo, entonces significa que el niño está experimentando placer, ¿no? Esto aparece en el lactante y se conserva a veces hasta la edad adulta, ¿no? Y como en la edad adulta va a manifestar el chupeteo, ahí va a estar con su biberón, con su chupón, ya no, pues lo hace de otra forma, ¿no? Por ejemplo, comer da placer. Por ejemplo, fumar estimula los labios. Por ejemplo, beber estimula también los labios, la mucosa oral.
¿cierto? Entonces, todo lo que va relacionado con, con esto del chupeteo que ha generado placer en la infancia y que se va a conservar hasta la edad adulta puede manifestarse en esta como formas diferentes de manifestar. ¿Sí? Los niños pueden seguir chupeteando, meterse el dedo a la boca, ¿no? Jugar con algunos juegan con la saliva, juntan saliva y tratan de estimular el labio, pero eso no vamos a ver en los adultos. En los adultos vamos a ver otras cosas, por ejemplo, fumar, por ejemplo, mmm, masticar chicles, ¿no? O sea, todo lo que vaya a estimular a la mucosa oral, ¿sí? Succionar con la boca repetidamente sin tener por fin la nutrición, ¿no? Todo lo que va entonces a estimular a la boca. El niño chupa cualquier parte de su cuerpo que esté a su alcance. Lo más frecuente es el dedo, ¿no? Se mete a veces todo a la boca también. Descubre el placer que le causa chupar, ¿no? La boca se convierte en una zona erógena, ¿sí? Esa zona erógena que es la boca va a dar placer. A esta fase de estimulación oral, Freud lo ha denominado la fase oral del desarrollo psicosexual, ¿ya? Entonces, a esto se denomina la fase oral. Bueno, ¿cuáles son entonces las 5 etapas del desarrollo psicosexual de Sigmund Freud? Uno, la etapa oral. La otra etapa, cuando pasa la etapa oral, pasa a la etapa anal. Finaliza la etapa anal, pasa a la fase fálica, pasa la fase fálica y entramos a la etapa de latencia. Y después de la etapa de latencia viene la etapa genital. Estas son entonces las 5 etapas del desarrollo psicosexual que ha descrito Sigmund Freud. Bueno, para no cansarles, vamos a dejar aquí y, y espero que vayan revisando esto para no perder la oportunidad de retener toda esta información en sus cabezas, ¿no? Vamos a continuar la próxima clase ya describiendo las otras fases del desarrollo psicosexual. ¿Alguna pregunta tienen? Una pregunta con respecto al abandono. Si digamos, si una madre abandonó a su hijo y solo digamos, unos 2 días después vuelve, llega a ser adoptado de alguna manera, digamos a los 2, 3 meses de recién nacido, ¿afectaría en su desarrollo, aunque su madre adoptiva igual sea una buena persona con él? Cuando hablamos de madre, no siempre nos referimos a la madre biológica, ¿sí? Nos referimos a la que está haciendo de mamá también. Por ejemplo, los niños adoptivos que que han sido criados por una madre no biológica, pero que desde el primer momento del nacimiento han recibido todo el calor y afecto, entonces pueden tener, digamos, un desarrollo normal, aunque no perdamos de vista, la historia siempre tiende a veces a repetirse, ¿no? Hay muchos estudios en los que los niños abandonados por sus padres, por su madre especialmente, a muy temprana edad y que se han desarrollado en familias muy estables
con mucho afecto, a veces repiten la conducta de los padres o de su madre o de su padre, ¿no? En alguna u otra circunstancia hacen lo mismo que los padres que los han abandonado durante toda la vida. Esto parece también algo genético, parece que hubiera un componente genético que nos lleva a imitar esa conducta que hemos adquirido de nuestros padres, ¿sí? Pero no en la medida, sino en la medida en que hubiésemos vivido con nuestros padres biológicos, ¿ya? Entonces, muchos de los niños adoptivos que han crecido con padres que los han adoptado, pero que han recibido mucho afecto, ¿no? Pueden adquirir un desarrollo normal, un ciclo vital normal, ¿no? Muchos tienden a ser igual que sus padres no biológicos, que sus padres adoptivos, ¿sí? Y van adquiriendo el comportamiento de ellos por influencia que ellos han ejercido sobre sus hijos, ¿sí? Entonces, pero siempre hay esa tendencia a repetir casi instintivamente alguna que otra conducta de de los padres, ¿ya? A ver, un ejemplo, una niña, ¿no? Que fue abandonada en el campo. Su mamá era una mujer que pasteaba ovejas en el altiplano de La Paz, ¿sí? Y que mientras pasteaba las ovejitas, otro campesino, era una niña, una adolescente, que mientras pasteaba sus ovejitas fue víctima de un abuso sexual por una persona adulta. Estamos hablando de una niña de 15, 16 años, y que fue abusada sexualmente por un sujeto de unos 40 que transitaba por ahí. La niña quedó embarazada. Escondió el embarazo. Estamos hablando de unos, no parece que no era 16 años, tal vez un poco más, tal vez 18, 19 años. Entonces, mire, la mujercita escondió el embarazo. Nunca se enteraron sus papás de que la niña estaba embarazada. Y cuando ya llegó el momento del parto, la niña salió de la casa igual como todos los días con las ovejas y tuvo el nacimiento de su bebé en pleno campo, sola y abandonada. ¿Ya? Entonces, tuvo el bebé y casualmente por ahí estaba transitando un sacerdote que estaba yendo a una comunidad con su carro y todo eso, y la vio a la mujer tendida y tratando de sobrellevar, ¿no? El trabajo de parto. Entonces le, le socorrió a la mujer, y la mujer no quiso saber absolutamente nada, pero nada del bebé. Y le advirtió al sacerdote y le dijo, yo lo voy a matar porque este niño es producto de una violación. Entonces el cura no supo qué hacer, tuvo que llevárselo a la niña, a la casa, dejarla y llevarse al bebé porque no lo quería absolutamente nada. Ni los abuelos, ni la abuela, ni las hermanas, ni la niña, nadie. Entonces la niña fue a parar donde una familia y esa familia le brindó todo, pero todo el cariño y todo el afecto. ¿Sí? Creció como si fuera un miembro más de la familia. ¿Sí? Pero fíjense, a la misma edad o un poquito más tarde, la mujer se embarazó.
para una persona un poco mayor que él o que ella, pero en aquí ya no tuvo ese rechazo a su bebé, no más bien todo lo contrario, ¿no? La pequeñita creció con la mamá, creció con los abuelos, con los padres adoptivos y la niña, la jovencita, terminó la carrera universitaria y tiene todavía a la hijita que ya va a la escuela, entonces hay cosas así, medio extrañas en la vida que se van de repente repitiendo, ¿no? Pero se puede modificar, se puede cambiar. Entonces, para que esta niña crezca de esa forma, ha sido vital, ¿no? Esa relación que existió entre la madre, en este caso la madre putativa sería, ¿no? La que hizo de mamá, el papá, el papá adoptivo y el entorno familiar, los hermanos de la niña, de la jovencita. Entonces, eso es muy, muy importante, ¿ya? Cuando una persona ha sido adoptada debido al abandono de sus papás por diferentes circunstancias y ha sido criada en mejores condiciones, como si fuera un miembro más de la familia, entonces cambia un poco esa, esa forma de vida que han llevado los padres y la persona tiende a tener un comportamiento casi normal, un desarrollo normal. Entonces no es importante ser ahora, digamos, no es tan importante el ser siempre un padre biológico, ¿no? Más importante el qué hace de papá o el qué hace de mamá o la que hace de mamá, ¿no? Aquí el aporte afectivo es vital, ya sea para el aprendizaje o para la futura personalidad del sujeto. ¿Me entienden? Sí, doctor. Bueno, entonces yo quiero que eso se metan en la cabeza porque nosotros generalmente no damos importancia a esto del desarrollo. Por eso es que hay tanto feminicidio en nuestro medio, hay tanta violencia intrafamiliar, hay, hay tantos problemas de personalidad. O sea, estamos, parece, en un mar de problemas mentales en nuestro medio y no nos podemos explicar cuál es la causa de todo esto, ¿no? Y si hacemos un estudio retrospectivo, vamos a encontrar que la causa a veces está pues en esto de la forma de crianza que tenemos, ¿no? El poco afecto hacia los hijos, el abandono, la violencia intrafamiliar, el rechazo a los embarazos. Entonces, todo eso va a afectar. Muy bien, entonces nos vemos el día martes. Doctor, Sí. una consulta, por favor. Referente hacia el amamantamiento, en caso de que pueda suceder que la madre, por alguna circunstancia como una depresión postparto o una circunstancia que sea biológica, que no pueda amamantar y no existe ese contacto afectivo de piel y se proceda a dar lo que es el biberón o la mamadera, ¿existe alguna, o sea, alguna afectación al desarrollo del niño o todo pasa normal? Cuando hablamos de amamantamiento, implica dos cosas, ¿no? Uno, la transmisión de calor de piel a piel, que es una forma de contacto físico, ¿no? Y la provisión de alimento, del alimento que es la leche. Pero hay señoras, hay mujeres que no pueden dar de lactar a sus bebés, ¿no? Como una madre, por ejemplo, adoptiva, ¿no? Pero el contacto piel a piel es importante.
El contacto piel a piel no simplemente está en que el niño tenga el contacto de la carita con el seno materno. El contacto de piel está en la caricia, en el contacto de la piel, de la cara del bebé con la cara de la madre, ¿no? En, en el abrazo, en la caricia, ¿no es cierto? Eso es el contacto, eso es transmisión de afecto. Y eso es muy importante para el desarrollo de una buena personalidad en el sujeto. ¿Ya? El hecho de abrazarlo, de agarrarlo a un bebecito, ¿no? El simple hecho de rozar la piel con la mano o con la mejilla es una señal de transmisión afectiva y de calor de piel a piel, ¿no? Las personalidades muy inestables muy probablemente no han tenido este tipo de contacto. En cambio, las personas que han sido criadas y han tenido un contacto afectivo muy intenso con las madres o con el padre o con hermanos con quien le haya criado, tienen un tipo de personalidad a veces más estable, es decir, son personas que no se ahogan en un vaso de agua, ¿sí? Siempre tienen respuesta para todo, ¿ya? Muy bien. Otra pregunta. Doctor, buenas tardes. Quisiera preguntar, ¿en qué medida ya se podría revertir esta situación de falta de cariño, apego hacia la madre ya una persona adulta? Cuando un bebé ha sido privado, ¿no? Por cualquier circunstancia de su madre, ya sea por enfermedad mental, por fallecimiento, por enfermedad de tipo crónica en el que se evite el contacto, alguien tiene que sustituir esa falta, esa falencia, ¿no? Alguien tiene que sustituir. Cuando van, por ejemplo, a los hogares como Salomón Klein, donde están los niños abandonados por sus padres, por sus madres, lamentablemente no se da este tipo ¿no? El contacto es muy transitorio, solo de minutos, y además hay cambios totales de los cuidadores, un rato una persona, otro rato otra persona, y las cuidadoras tienen que atender a 10, 15 niños al mismo tiempo y divídanlo la cantidad de afecto que puede dar esa persona entre 15 niños. A cada niño le toca apenas una fracción de minutos. Entonces, alguien tiene que sustituir esa falencia para no interferir el normal desarrollo psicosexual. ¿Me entienden? Entonces, cuando no hay cuando no hay quien provea afecto al niño, al bebé, entonces ahí sí se van a generar problemas. Se van a generar problemas que van a repercutir a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, alguien tiene que hacerlo. Listo, entonces, muy bien, vamos a continuar entonces la próxima clase y vayan revisando, pues, ¿ya? Nos vemos entonces la próxima clase. Listo, doctor. Luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Gracias, doctor. doctor. Hasta luego. Bueno, que les vaya bien. Y por favor, por Zoom nomás, a las 5 de la tarde, la próxima. Listo, doctor. ¿El jueves? ¿Ya? ¿Sería? Sí, a las 5 por Zoom nos conectamos todos y listo. Es que mi celular no acepta el Meet. Algo está pasando. ¿Ya?
Listo, doc.